Hola, muy buenos días. Para nosotros en Sur Investments es un agrado tener la oportunidad de conectarnos con ustedes, de conversar acerca de inversiones, acerca de lo que está pasando en el mundo, de las nuevas perspectivas, de los problemas que nos están pasando por esta guerra de aranceles. Y qué mejor que tener la oportunidad de hablar con hoy con Axel Christensen, quien es director de estrategia para América Latina de BlackRock Asset Management, el asset manager más grande del mundo, medido por activos bajo administración. Además, tenemos la suerte que es chileno. Hoy él se encuentra desde Miami, así que, bueno, nada, presento a Axel. Muy buenos días. Qué rico tenerte con nosotros, con los clientes de Sura, en nuestra casa, para poder conversar acerca de la incertidumbre que está pasando en el mercado, de los ruidos, de las oportunidades que se vislumbran, de los potenciales problemas que podemos tener. Así que nada, muy bienvenido, Axel. Hola Max, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un privilegio poder compartir con todos los clientes de Sura y hablar de temas que son, creo que bien interesantes. Ha sido un comienzo de año muy movido, pero también que ha hecho a muchas personas, digamos, repasar conceptos a veces bastante básicos de inversión, como la diversificación, o cómo estar, digamos, mantenerse invertido, incluso en momentos de mucha volatilidad. Así que mucho aprendizaje este comienzo de año 2025, Max. Perfecto, bebé. Sí, bueno, como todos los años, y como siempre he dicho, nunca sabemos qué crisis vamos a tener, pero siempre el mercado se encarga de darnos una nueva crisis que es distinta a las anteriores, o esta es la más grande desde hace X años. Axel, no sé si nos puedes comentar tú y partir con la visión que tenemos para este año. Como tú dijiste, es un año de aprendizaje. Habíamos tenido un año 2023 muy bueno, después de un 2022 bastante complejo. Recuerdo habernos juntado en marzo del 23 y tú me hablabas de inflación más alta por más tiempo. Eso todavía lo tengo guardado ahí en marzo 23. Así ha sido, no hemos podido llegar todavía en Estados Unidos al 2 o en Chile el caso al 3. Pero los mercados, luego del crecimiento de la IA, tuvieron años bonitos, años buenos, un 23 bonito, un 24 también bastante bueno, y nos estábamos mal acostumbrando a tener esos tremendos retornos. Y este año nos volvimos a tener una turbulencia que son naturales en los mercados, que son tradicionales en los mercados. Los mercados, al igual que los aviones, tienen sus turbulencias. Y cuéntanos un poco tú, ¿qué están viendo hacia adelante? ¿Cómo analizan estas turbulencias? Y ahí, como te decía, ¿qué oportunidades ven o qué cosas ven que todavía son nubarrones y hay que estar muy, muy atento a lo que viene? Bueno, efectivamente, Max, ha sido un momento de mucho más incertidumbre de la que habíamos visto en los últimos años. Y en ese sentido, y justo, Max, veníamos haciendo referencia a algunas actividades náuticas, ¿no es cierto? Sí. Antes de comenzar la transmisión. Y quiero colgarme de eso, a ver si me ayudan con el cuadro que está en la presentación. A veces cuando uno hace una carta de navegación, ¿no es cierto, Max? Va a definir cuál va a ser, ¿no es cierto?, la trayectoria, hacia qué puerto quiero llegar. Y si bien uno puede estar consciente de que puede venir una tormenta el día siguiente, nunca hay que perder de vista el destino final. Y en ese sentido, nos gusta siempre comenzar los análisis de coyuntura, de mercado, mencionando, identificando hacia dónde creemos que van los mercados de largo plazo, cuál es el destino final. Y en ese sentido son destinos positivos, Max, en el sentido de que Bueno, nos ofrecen buenas oportunidades de inversión. Nosotros hemos venido ya hace un tiempo identificando lo que pueden ver ahí en el recuadro, 5 transformaciones estructurales que el mundo está sobrellevando y que ya sea lo que estamos, digamos, viendo respecto a inteligencia artificial o el reordenamiento de las cadenas productivas, la transición energética, los cambios demográficos e incluso nuestra propia industria, Max, que está sufriendo transformaciones muy, muy profundas. Todas esas, si bien presentan desafíos, al final también nos van a dar un rango muy interesante de oportunidades, sean las compañías tecnológicas de inteligencia artificial, sean los minerales críticos, por ejemplo, necesarios para la transición energética y nos llega muy de cerca porque Chile es un actor muy relevante en materiales como cobre, como litio. Entonces,
y siempre conviene, creo yo, comenzar este tipo de conversaciones con la buena noticia. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia buenos destinos. Vamos a ir a una playa agradable, donde podemos, digamos, gozar de las buenas oportunidades de inversión, pero para llegar a ese destino a veces vamos a tener que pasar por aguas un poco turbulentas. Y es importante mantener estos destinos, Max, porque si no, si uno está solamente pendiente de lo que está pasando hoy día o esta semana o este año incluso, uno como que termina un poco a la deriva si es que no tiene muy claro hacia dónde uno quiere ir. Y eso lo hemos visto. De hecho, si nos vamos a la siguiente lámina, quiero en el fondo, sí, quizás destacar que en el proceso de proyectar hemos tenido que hacer algunos ajustes, digamos, un poco más desviados, si tú quieres, con respecto a esa tendencia, más diferente. Y no solo somos nosotros los que estamos en el mundo de las inversiones los que ven esto. Ahí pueden ver a mano derecha el rango de estimaciones de utilidades que una compañía, una línea aérea dio hace algunas semanas atrás, donde con 2 escenarios solamente, tampoco, digamos, hicieron mucho más. Con 2 escenarios, uno escenario más estable y otro de recesión, frente a la incertidumbre que existía en ese momento al entregar sus resultados, y vean lo amplio del rango de su propia estimación. O sea, que una compañía, Max, te diga que el 2025 mis utilidades van a estar entre $7 por acción a 27. Y yo creo que casi no podríamos llamar a una proyección, es cualquier cosa. Entonces, eso yo creo que está ilustrando de una manera muy, muy clara el nivel de incertidumbre de corto plazo que puede haber, que nos va a obligar a mirar quizás de manera diferente los mercados de lo que solíamos verlos, pero vuelvo a insistir, sin perder de vista hacia dónde vamos más de largo plazo, porque esas oportunidades las queremos capturar y no nos queremos desviar o no queremos desanclar, a pesar de lo turbulenta que pueden ser, digamos, los elementos de clima, las olas que podemos estar navegando en el corto plazo. Perfecto. Y bueno, acá lo que básicamente el tiempo, o lo que nos pasó es que el viento nos está entrando una racha y nos está pegando harto viento en contra. Y hay que trimar el barco de una manera distinta para que siga avanzando. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero como tú muy bien dices, tenemos que tener claro cuál es el puerto de llegada, los motivos de por qué queremos estar ahí. Y ahí tú contabas una serie de factores, entre esos la inteligencia artificial, el ordenamiento de las cadenas productivas, etcétera. Ahora, un tema que no podemos soslayar es que claramente el presidente Trump ha puesto este ingrediente que nos hizo cambiar el viento y nos hace que tengamos que redirigir un poquito, a reacondicionar el rumbo o a reacondicionar el trimado de vela que teníamos, y probablemente nos tengamos que desviar con algunas matices o tengamos que tomar algunas precauciones adicionales. ¿Cómo es esto, el nivel de incertidumbre, el nivel de viento que le metió? Y aparte que lamentablemente esto no estaba muy metido en la carta. Se sabía que algún viento venía, una racha, pero estaba tirando viento por todos los lados. Un rato me vuela por babor, otro lado me sale por estribor. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, yo sé que es bien amplio lo que te acabo de tirar, no, 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 Max. no te imaginas una pregunta. Se mandó más bien un balón de gas. Sí, no, Ah, perfecto. No, no, lo tomo. Y hay que comenzar quizás respondiendo a tu pregunta, lo que tú bien señalabas, porque normalmente estábamos acostumbrados a que la incertidumbre, a la volatilidad surgiera de otro flanco, no de la política macroeconómica. Estamos acostumbrados más bien que las autoridades, los bancos centrales, los gobiernos, más bien fueran factores estabilizadores, más que desestabilizadores. Y tú lo estás señalando justamente que es la política comercial de Estados Unidos. Lo pueden ver en el cuadro que tengo ahora. El nivel de incertidumbre macroeconómico y particularmente la política comercial está al máximo histórico. Superó, en el caso de la política comercial, lo que vimos durante el primer periodo del presidente Trump, que recordemos también anunció sanciones arancelarias, pero mucho más limitadas, mucho más enfocadas a un número más reducido de países. Y si ampliamos este análisis a incluir una serie de indicadores más amplios de riesgo económico, la verdad es que estamos hoy día en niveles muy similares de incertidumbre a lo que vivimos durante el comienzo de la pandemia. Ese es el nivel de incertidumbre. Ahora, si uno
eh, digamos, mira esto, dice, chuta, acá, más que mirar los fundamentos de las compañías, más que mirar cuáles son las cifras económicas que entrega, que ha sido el Banco Central en Estados Unidos o en otras partes del mundo, hoy día estamos más bien pegados a redes sociales, a ver, porque esa es un poco la manera preferida que ha tenido el presidente Trump de comunicar, ¿no es cierto?, sus movimientos de política económica. Y eso está generando efectivamente, digamos, esta noción de que estamos a la deriva de alguna manera. Pero creo que ayuda, y en ese sentido, a partir de lo que conocimos el ya muy famoso Día de la Liberación, el 2 de abril pasado, en que se hace un anuncio sorpresivo, ¿no es cierto? Esperábamos otra cosa, no un anuncio que iba a afectar a prácticamente a todos los países del planeta con respecto a que Estados Unidos comerciaba. Desde ese entonces hasta ahora el mercado se ha ido ordenando. Hemos visto una recuperación, por ahí no del todo, pero en buena parte de la corrección de mercado que vimos, reacciona a eso. Y en ese sentido creemos que estamos frente a dos elementos. Y volviendo, creo que a la muy feliz analogía náutica, pueden venir vientos por un lado, digamos, de direcciones un poquito inesperadas, pero hay ciertas cosas, hay ciertos principios que se mantienen. Y en el caso de la política económica en Estados Unidos, nosotros identificamos dos cosas que creemos que incluso el propio presidente Trump, quizás la persona más poderosa del mundo, ha tenido que observar. Y la primera de estas reglas es que em, la sustentabilidad del financiamiento de la deuda de Estados Unidos requiere todavía de una componente extranjera. Estados Unidos no es capaz por sí solo, con los agentes locales, de financiar la abultada deuda pública que mantiene. Y esto es importante, Max, porque el comercio y las finanzas se comunican, conversan. El hecho de que Estados Unidos tenga déficits comerciales con países como China, como Japón, ese déficit está generando recursos para esas contrapartes, para esos países, y China y Japón y otros países van a usar esos flujos para precisamente invertir en bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos. Y mientras veamos esa situación, como pueden ver ahí, de que un 25% hoy día de los tesoros emitidos por Estados Unidos están en manos extranjeras, de alguna manera eso limita la capacidad de Estados Unidos de ir disminuyendo el comercio intencional o al menos buscar un comercio que sea sin déficit para ellos, porque eso impactaría de manera importante la capacidad de financiamiento. Esa es una primera regla. Y la otra regla tiene que ver con una situación muy básica, si tú quieres, un poco elemental, que es una limitación física. Estados Unidos hoy día no tiene la capacidad de reemplazar la capacidad productiva de las importaciones que consigue de otros países. El hecho de elevar los aranceles a niveles que hacen en la práctica insostenible el comercio, cosa que ocurrió con China en algún momento o que se amenazó, ¿no es cierto?, este fin de semana. Tener aranceles de 50% de importaciones europeas, que fue lo que anunció el presidente, que luego el presidente Trump, que luego los pospone, ¿no? Hasta julio, pero que iban a entrar en vigencia este fin de semana. En la práctica hacen insostenible el comercio. 50% no es un arancel que sea abordable. Y en ese sentido, la capacidad local de Estados Unidos, de su manufactura, de reemplazar importaciones que dejan de llegar al país porque los aranceles son muy altos, es en la práctica algo imposible de lograr. Entonces, esas dos reglas, esos dos principios, si tú quieres, que uno podría asimilar, no sé, a la termodinámica, ¿no es cierto? Que la energía no se destruye ni se crea, sino que se transforma. Ese tipo de leyes también valen para un poco ponerle límites, ponerle de alguna manera un borde a qué tan lejos puede llegar el presidente Trump en su anuncio de política comercial. Y lo hemos visto, un intento de acelerar negociaciones, incluso con China, que es su principal adversario, y eso de alguna manera ha ido conduciendo a los mercados de vuelta a aguas un poquito más calmas. De repente aparece un nuevo, no es cierto, ventarrón, pero ya sabemos que nos estamos
digamos, moviendo, estamos navegando digamos, en aguas que tienen ciertos límites, que no pueden llegar a un despeñadero, digamos, sin contención. Y eso es muy importante, creo que identificar que no estamos a la deriva completamente, sino que se están cumpliendo un poquito estas reglas, Max. Perfecto, interesante el punto, lo que tú comentas. No necesariamente todo lo que se está diciendo es para implementar, sino a veces para acelerar una negociación, es para sentarnos delante de una mesa, porque ninguna guerra conviene, y sobre todo si no se está claro que se vaya a ganar. O sea, ni siquiera en este caso sabemos que 50% de arancel hace imposible el comercio, imposible para el que lo tiene que vender, pero para el que compra y tiene que sustituir tampoco tiene de dónde hacerlo. Entonces, sabemos que vamos a seguir con estos vientos arrachados, con estas pequeñas rachas que vienen y que son noticias que a veces nos dejan un poquito escorados, pero nuevamente el barco retoma su rumbo porque, como tú dices, esto no le conviene a ninguna de las dos partes, ninguna de las dos partes es capaz de físicamente, como tú dices, no podemos reemplazar esa producción que no me va a llegar, estamos más o menos complicados y ahí obviamente sí ayuda a potencialmente acelerar las negociaciones. Tal O cual, mostrar tal los cual. bordes, mostrar los bordes. Oye, y desde ahí, ¿tú cómo ves, vista hacia adelante, Axel? Porque ya sabemos que la dinámica pareciera que nos vienemos en el pronóstico del tiempo, ya tendríamos que poner con viento rachado, ¿ah? Eh, ¿cómo trimamos el barco? Porque nosotros ya estamos en el barco y vamos a un buen puerto, que es la buena noticia. El puerto que nos espera desde la inteligencia artificial, el ordenamiento de las cadenas productivas, etcétera. Pero cómo deberíamos empezar a movernos en esta vorágine de viento que ya sabemos que va a ser una constante? No es algo que nos va a llevar al despeñadero, pero sabemos, porque a ninguno de los dos, pues, grandes players les conviene, y físicamente no se puede al final del día. ¿Qué debería hacer nuestro cliente Sura, que está mirando aquí este webinar y dice, bueno, ya, ¿y cómo me beneficio yo o qué debo hacer, po? Porque bajarse del barco no se puede, hay que estar invertido. ¿Cómo lo hacemos? Tal cual, sí. Sí. Y aquí hay dos mensajes que quiero compartir contigo, Max, y con la gente que está conectada a esta transmisión. Lo primero, yo mencionaba al comienzo, ¿no? Que existen estas transformaciones. Y al final del día, bueno, bonita decía, leer sobre ellas, inteligencia artificial, puede ser muy interesante, pero ¿cómo uno lo puede materializar en una estrategia de inversión? Y en ese sentido, nosotros creemos que una visión más enfocada, nosotros hablamos de una inversión más granular, que no es otra cosa que hacer un poco el doble clic, en muchas categorías que antes no hacía falta, los sectores o por ahí los países dentro de una región o una categoría se movían más o menos en sincronía. Hoy día creemos que precisamente estas transformaciones están impactando de manera diferenciada, tanto a nivel sectorial como a nivel regional. Y si vemos el cuadro que les comparto, nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis con respecto a cómo en ese sentido, si uno observaba cuál era la dispersión en retornos, en este caso de exceso de retorno, o sea, la capacidad de tener un desempeño mejor que el mercado, se veía, digamos, bastante más limitado hace un tiempo atrás, pero en estos últimos años, esa capacidad, y sobre todo a nivel sectorial, está reflejando una situación de diferenciación. Si uno piensa, Max, la volatilidad, la volatilidad tiene como dos caras, en el sentido que efectivamente va generando mayor incertidumbre. No nos gusta en general navegar en aguas que están turbulentas, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo nos genera una dispersión mayor y esa capacidad de ser selectivo, de ser granulares, empieza digamos, a traer resultados, porque te pongo un ejemplo, los impactos que tiene la inteligencia artificial hemos visto. Ha comenzado por toda la industria tecnológica, las empresas que de alguna manera como que fabrican las palas y picotas para que esta tecnología tenga lugar, pero luego vamos a ir viendo cómo esto se va trasladando a otras industrias, sectores no tecnológicos necesariamente, pero que son los primeros en adoptar la inteligencia artificial y reflejarla en una mejora de productividad y en su resultado al final de cuentas. Y no todas las compañías
lo van a hacer de la misma manera, con la misma velocidad. Entonces, una primera reflexión tiene que ver con de qué manera aprovechar estas oportunidades. Bueno, aquí va a ser necesario un enfoque mucho más selectivo, tomando en cuenta esa diferencia. Y el segundo mensaje que les quiero dejar tiene relación con una cosa que nos repiten siempre, ¿no es cierto? O repetimos siempre, que tiene, y de tanto repetirlo como que uno piensa que, bueno, ya, que tanto hay que volver a ponerlo de relieve, pero tiene que ver con la diversificación, Max. Ah, de acuerdo. Y sobre todo en momentos en que las relaciones que estamos acostumbradas a ver entre activos no necesariamente están cumpliendo ese mismo tipo de interrelación. Entonces, si vemos el cuadro que está frente a ustedes, aquí un excelente ejemplo tomando en cuenta lo que ha ocurrido el mes pasado de abril, que fue como ¿no es cierto?, el momento más álgido de la guerra comercial, donde a diferencia de lo que ocurría típicamente, cuando había una corrección de mercado bursátil, uno miraba activos de refugio, como eran los tesoros, particularmente los de mayor plazo de Estados Unidos, el dólar, por cierto, como una moneda de reserva, y otra tradicional como el oro. Si ese análisis que mostraba que estos activos funcionaban como un refugio cuando habían correcciones en el S&P 500, si me paro en abril, recién pasado, vemos que no ocurrió lo mismo, que tanto el dólar como los tesoros cayeron digamos, en la misma dirección. Un poco recordándonos, Max, y perdonen que recuerde un año tan complicado como el 2022, en que esa capacidad de diversificación, digamos, que nos ofrecía la renta fija tradicional, no, pero de la manera que estábamos habituados a ver. Entonces, la diversificación nos acentúa su necesidad, el constantemente ir revisando las fuentes de esa diversificación, activos que antes me ayudaban a diversificar, ahora quizás, como es el caso del dólar, como es el caso de los tesoros, no están cumpliendo ese rol. Tengo que salir a buscar quizás, el oro no era un activo que yo consideraba usualmente. Hemos visto un interés muy, muy significativo de clientes nuestros de explorar esto, o también en alternativos que tienen ciclos de precio diferenciados. Y esta diversificación, Max, también digamos, abarca lo regional. Durante la corrección que hemos visto en Estados Unidos durante el mes de abril, al mismo tiempo, otras regiones en el mundo, Europa, los mercados emergentes, Latinoamérica, han podido llevar un comportamiento bien diferente. Entonces, creo que al momento de tomar decisiones de inversión, mantenerse invertido, fijar, ¿no es cierto?, el norte y ser muy selectivos, muy granulares, y al mismo tiempo mantenerse muy, muy pendiente de la fuente de diversificación, al final de cuentas, de cómo estoy gestionando el riesgo dentro de la cartera, revisando si esos activos, esa estrategia de diversificación están funcionando como yo esperaba, y si no, hacer los ajustes, en este caso, incorporar nuevos activos o mirar regiones que a lo mejor no las he estado considerando, particularmente estos últimos años con Estados Unidos teniendo un desempeño tan, digamos, tan destacable por encima de otras regiones. Claro. Oye, ahí, Axel, me voy a colgar de la última pie, de la última parte de tu posición. Como tú dijiste, la diversificación siempre es vital y siempre hay que estar bien diversificado. Y a veces lo que no se veía tan bien, cuando teníamos este edificio que nos creció y nos dio un cono de sombra gigante, que era la IA y los retornos que estábamos obteniendo en Estados Unidos, nuestro retorno en Latinoamérica nos veíamos como no bonitos, teníamos sombra, no sé. No era el edificio entretenido a tener, pero cuando empieza este ruido, este tema de cambio de viento, Latinoamérica florece, y entra mucho flujo. Entonces, ¿cuál es tu visión con respecto a Latinoamérica? Y si nos puede dar también tu visión con respecto macro, desde arriba, con respecto a Chile, porque Chile al revés ha hecho récords, récords y récords de IPSA. ¿Cómo lo están viendo ustedes de BlackRock o tú en particular, este tema del dinero o este mini auge o este retorno relativamente positivo con respecto al resto de los mercados, en este caso Estados Unidos, que era como nuestra principal apuesta o el caballo que estaba corriendo con mayor velocidad en los últimos 2 años? Sí, claro que sí, Max. Bueno, la verdad es que, digamos, utilizando esta
transformaciones estructurales con las cuales comencé nuestra conversación. Conectándolas con la región, sin lugar a dudas, hay muchas oportunidades. Desde el rol que creemos que va a jugar México y países de Centroamérica en una integración que creemos que es inevitable, mayor con Estados Unidos. A pesar que hay mucho ruido de corto plazo, aunque ha sido interesante ver que México no ha estado en los titulares, han sido otras regiones del mundo, China, Europa más recientemente. México se ha mantenido un poquito más distante, pero no hay lugar a dudas, ni Estados Unidos ni México pueden evitar una mayor integración y eso va a significar, creemos, una oportunidad muy importante para la economía mexicana y las compañías en ese lugar. Si nos trasladamos más a Sudamérica, aquí se intercursan bastante de estas transformaciones. Ya te mencionaba, ¿no es cierto?, el hecho de que países como Chile, Perú, en ciertas materias primas, Brasil e incluso Argentina, pueden verse positivamente impactados por la necesidad de contar con ciertas materias primas críticas en lo que es transición energética o en el propio reordenamiento de las cadenas productivas. El hecho de que muchos productos agrícolas salgan de nuestra región hacia el resto del mundo puede ser una oportunidad importante. Luego está todo lo que es em, y la demografía, los cambios demográficos, si bien presentan desafíos, y aquí podemos ir aterrizando a Chile, la tasa de natalidad ha caído fuertemente, pero eso sí significa también un reordenamiento de el tipo de segmentos de mercado, el hecho de que las personas mayores de 65 años cada vez han crecido más como un porcentaje, está abriendo maneras diferentes de desarrollar oferta inmobiliaria, incluso la manera en que se ofrecen productos de consumo, toda esta economía de color plata, la Silver Economics que se dice acá, ha tomado cada vez mayor fuerza. Entonces, parto, digamos, comentando que la región está bastante bien conectada con estas oportunidades. Ahora, para llegar ahí hay desafíos. Hay desafíos, por un lado, hemos estado como región, y lamentablemente Chile nos ha escapado, en una suerte de falta de viento, volviendo a la analogía náutica. No estamos creciendo lo suficiente, Max. Si uno mira las proyecciones de crecimiento para la región, no son los niveles que necesitamos como para poder aprovechar estas oportunidades. En la raíz de este bajo crecimiento está la falta de inversión. Entonces, lo importante y lo necesario va a ser cómo los países, incluyendo a Chile, toman eh, medidas para atraer más inversión e incluso a la inversión ya traída, ¿no? El reducir las fricciones, las limitaciones para que esa inversión se materialice. Ya en la región hemos creado una ciencia que no existía, la permisiología. Es algo, una ciencia inventada en América Latina y tenemos que resolver los problemas, los desafíos que nos presentan. Entonces, está, por un lado, la situación de bajo crecimiento y lo otro es que vamos a tener que acomodarnos a tasas de interés un poquito más altas. Y esto tanto por factores locales pero también porque creemos que por varios factores, incluyendo lo que tú mencionabas respecto a la inflación, Max, vamos a ver tasas un poco más altas en el mundo, comenzando acá en Estados Unidos. Y esas tasas más altas hacen un poco más difícil el financiamiento de muchas oportunidades de inversión. Pero a pesar de esos desafíos de un crecimiento todavía digamos, por debajo de lo que necesitamos como para generar con mayor rapidez este tipo de oportunidades. Y con las tasas de interés no nos están ayudando un poco. Mantenemos una perspectiva bastante positiva. Ahora, volviendo a lo sectorial, no todos los sectores, no todos los países van a correr la misma suerte, así que hay que aplicar una óptica más selectiva en esto, pero sin lugar a dudas, la región como un todo y Chile en particular, creemos que van a ser buenos lugares como para buscar oportunidades, pero vuelvo a insistir lo que mencionaba anteriormente, sin dejar de lado la necesaria diversificación. Van a haber transformaciones que la verdad es que, por ejemplo, inteligencia artificial, uno va a tener que mantenerse bastante enfocado en Estados Unidos como probablemente el mercado, la economía que
con mayor celeridad veamos avances en esa transformación tecnológica. Por ahí China también, digamos, pero no vamos, va a ser más difícil encontrar oportunidades en América Latina tan claras. Pero afortunadamente en las otras transformaciones que te mencioné, en algo como el nearshoring o como en la transición energética, ahí sí es más fácil encontrar oportunidades. Perfecto. Entonces, Latinoamérica, podríamos decir, dentro de nuestro portafolio nos apoya en el nearshoring o en la transformación energética, y probablemente Estados Unidos y comidas como la China o Corea, que tanto lo que tú decías recién, infraestructura para IA. Y aquí voy a ir a algo que estamos todos esperando, que es la segunda parte de la IA o el paso evolutivo, porque una cosa es construir la infraestructura para que las compañías se beneficien de la utilización de la inteligencia artificial para mejorar su productividad, slash su margen, slash su ROE. Al final del día queremos ganar dinero con esto, vamos a ser más eficientes, vamos a ser mucho más con menos, pero hasta el momento tenemos, ahí estamos justo en esa transición. Aquí yo te digo, y el otro día conversaba, yo lo planteaba en una conversación con un amigo, y decía, hay que tener cuidado que wow no es lo mismo que robe. Hay una cosa que me impresione mucho y diga, oh, wow, mira lo que hace, pero no sé cómo sacarle dinero a esto o cómo me va a ayudar a que las compañías sean más productivas, más eficientes o yo haga más con menos. Uno siempre habla el caso, y hay dos aplicaciones, una en la personal y una en la corporativa. En la personal, claro, me ayuda a redactar los mails, me ahorro tiempo, eso es productividad. Em, en la personal me hace resúmenes de noticias del diario o del PDF, bien, me ayuda a ganar tiempo. Yo ya leo los diarios con el Copilot al lado, o cuando leo paper o PDF lo hago en el notebook LM. Pero ¿cómo se está viendo esa implementación de la inteligencia artificial? O si hay algún sector o algún grupo de compañía o algo que ustedes estén visualizando que ya está teniendo algún impacto real en un retorno sobre la inversión que se está haciendo o en el retorno sobre el accionista, que lo está diciendo, oye, mira, mi empresa fue la primera o mi sector o mi industria es la que está avanzando en esto y ya estamos viendo algunas cosas que salimos del wow y entramos al ROE, al otro wow, al wow del inversionista. Sí, es una muy buena pregunta. Porque efectivamente está toda la expectativa puesta, se han hecho inversiones muy importantes. Ahora, antes de responder esta pregunta, Max, no podemos dejar de lado las oportunidades que el tender los cables, en el fondo, el ir desarrollando la infraestructura. Piensa en la inversión que hoy día se está materializando en los centros de datos, que requieren mucho mayor suministro de energía. Además, energía que en muchos casos las compañías han optado que sean de naturaleza renovable. Entonces, todavía en el proceso digamos, de ir tendiendo, si tú quieres, las líneas del ferrocarril, pensemos en la revolución industrial de muchos años atrás, todavía hay en ese ámbito, en esa etapa del ciclo de adopción tecnológica, oportunidades que se pueden aprovechar. Pero una vez que ya uno tiene el tendido de los trenes o los postes, ¿no es cierto? ¿Cómo aprovecharlo? Y aquí nosotros destacamos dos sectores que creemos que se van a beneficiar. Am, eh, eh, el primero tiene que ver con la industria de la salud, que digamos, adicionalmente cruza también otra de las transformaciones que tiene que ver con los cambios demográficos. Estamos viviendo más tiempo y queremos tener una mejor calidad de vida y, por lo tanto, el desarrollo de nuevos fármacos que nos ayudan a ir resolviendo quizás cosas que nuestros papás, nuestros abuelos no tenían que resolver tanto, ¿no es cierto? Mantenernos cognitivamente saludables, está con inteligencia artificial llevando un proceso de aceleramiento de la investigación y posterior comercialización de fármacos que no hemos visto anteriormente. Son, ¿no es cierto?, el desarrollar un remedio, un fármaco, son procesos muy intensivos en análisis de datos, tanto en llegar finalmente al mesón de la farmacia, o como cortar el gasto en un fármaco que a lo mejor nunca va a llegar a ese proceso por quizás las contraindicaciones que tiene, los efectos secundarios, etcétera. Entonces, tanto en acelerar, en llegar, ¿no es cierto?, al final, o cortar tempranamente los procesos y evitarnos perder miles de millones de dólares, creemos que la industria farmacéutica es una industria muy, muy bien posicionada como para beneficiarse de inteligencia A mí, artificial.
Ahora, al igual que el desarrollo de las vacunas en el COVID, no todas las compañías van a, digamos, cruzar la meta al mismo tiempo. Van a haber algunos que digamos, que se acercan más rápidamente y otros, entonces en eso la selectividad va a ser bien clave. Otro sector, Max, está bastante cerca de casa, es el sector de servicios financieros. Y acá, y nuevamente estamos frente a una industria que es muy, muy intensiva en el manejo de datos. Los datos son muy importantes, por ejemplo, para determinar tu comportamiento de crédito y al final asignar cuál va a ser el cupo, por ejemplo, en una tarjeta, o el poder determinar si una persona la podemos bancarizar o no. Y en esto también, más allá de inteligencia artificial, la digitalización, el hecho de que podamos hacer hoy día transacciones en el teléfono y no tener que ir a una sucursal. Tú me mencionabas, Max, antes de la llamada que estuviste en Brasil recientemente y habrás notado que en Brasil ahora en muchas partes, incluso en la playa, uno quiere comprarse, ¿no es cierto?, esos quesos a la parrilla que son tan ricas en las playas en Brasil, ¿no es cierto? Ya el vendedor no te acepta efectivo, te muestra su teléfono con un QR a un sistema que se llama Pix en Brasil, El fix. y se hace ¿no es cierto?, la transacción ahí. Entonces, la capacidad de tomar inteligencia artificial con la abundancia de datos que esa digitalización está generando, está literalmente, digamos, conectando a cientos de millones de personas en Brasil, en India, que van a ser posible a través de inteligencia artificial llevarles servicios financieros, incluyendo, digamos, productos de inversión, ¿por qué no? Ah, para personas que antes, digamos, estaban completamente desconectados de esa posibilidad. Max. Así que la industria farmacéutica, la industria de servicios financieros, creemos que están muy bien posicionadas para tomar inteligencia artificial y mejorar notoriamente su modelo de negocio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces aquí ya tomamos uno de los pilares, inteligencia artificial, tú dices todavía hay espacio en el mundo de la infraestructura. Otro ejemplo es el de la pala y la picota en la fiebre del oro, los rieles, la industrialización de Estados Unidos. Eh, Acá ahora volvemos, me están llegando un par de preguntas y volvemos un poco a lo anterior, más bien desde el punto de vista macro y la parte corporativa. ¿Cómo ves para ustedes, y aquí volvemos nuevamente ya más desde afuera, cómo están viendo la temporada de utilidades o esas correcciones? Ahí tú mostrabas lo de American Airlines. American Airlines creo que era, que iba desde 7 a 28, o sea, Era era United, United, pero cerca, United. cerca. Sí, sí, era la línea. Pero es cualquier cosa, o sea, 4 veces en la parte de arriba, la parte por abajo. Entonces, puede ser es demasiado amplio. ¿Cómo están viendo ustedes o qué están pronosticando con respecto a la temporada de utilidades o correcciones a las utilidades producto de estos vientos arrachados que entraron en abril y que están movilizando el mercado y los tienen un poquito medio nerviosos todavía? Sí. A ver, es difícil responder esa pregunta, Max, porque las propias compañías, United fue valiente en ese sentido, otras compañías sencillamente, digamos, eliminaron cualquier tipo de guía respecto a sus utilidades en este año y el próximo. Así que la referencia que solemos utilizar, que son las propias compañías, ha estado mucho más tenue que en años anteriores. Así todo, nuestro escenario base no ve un escenario de recesión en Estados Unidos, aunque sí va a haber un impacto en el crecimiento, eh, producto no tanto del efecto directo, porque muchas de estos anuncios de aranceles se han ido postergando. Algunos países, como el caso del Reino Unido, ya se llegó a un acuerdo Sí, con China, digamos, el arancel, que era, digamos, una cosa de no creerlo, por encima del 100% ya se ha ido moderando. Esos efectos todavía, digamos, falta verlo y eventualmente se pueden ir, digamos, postergando en el tiempo. El efecto más de corto plazo que vamos a ver es que eh, las decisiones de inversión se han ido postergando, se han ido postergando por la incertidumbre. Y si bien Estados Unidos corre el riesgo, llamémoslo, de una recesión técnica, ya, ¿técnica en qué sentido? En que tengamos 2 trimestres consecutivos de contracción económica, hay que ser un poco cuidadoso con esos números porque no significan que la economía americana esté particularmente frágil. De hecho, el cuadro que tengo frente a usted habla precisamente que en términos comparativos a Europa y a Japón, el sector corporativo se mantiene bastante fuerte, particularmente en su ROE, respecto a esas dos regiones. Y ahí está el análisis sectorial.
y que eso precisamente ha llevado a que Estados Unidos, por lo general, no este año, pero por lo general, se ha podido, digamos, transar, ¿no es cierto?, a un múltiplo un poquito mayor. Si uno mira las cifras de actividad, estos primeros 2 trimestres van a estar muy marcados por el adelantamiento de importaciones. Y ese efecto de anticipar importaciones, precisamente por las compañías tratando de tener stock frente a un inventario que no saben muy bien cómo le va a costar después que los aranceles entren en funcionamiento, tiene un efecto distorsionador respecto a la actividad, Max. Entonces, hay que ser cuidadoso de que veamos probablemente el segundo trimestre nuevamente, porque se postergaron, ¿no es cierto? Recuerden, por ahí a mediados del mes pasado, el presidente Trump anunció postergar 90 días para dar el proceso de negociación y eso gatilló que muchas empresas dijeron, bueno, aquí voy a aprovechar esta ventana para estoquearme y tener tranquilidad de que mis productos llegaron sin aranceles y eso va a distorsionar los números de comercio exterior de Estados Unidos. Recordemos que eh, cuando uno tiene un déficit comercial, eso le resta a, digamos, a las cifras de actividad económica. Cuando tengo mayores exportaciones, por el contrario, suma. Esa distorsión no nos debiese de perder de vista la fortaleza que seguimos viendo y que se ha manifestado particularmente en las cifras del mercado laboral acá en Estados Unidos, que siguen bastante fuertes, Max. Perfecto. Entonces, para ver si te interpreto bien y tratar de esto de bajarlo a nuestros clientes, es decir, es probable que tengamos una disminución del producto debido a postergaciones de algunos proyectos, de algunas cosas, porque estamos nerviosos, a ver, queremos ver cómo se desenvuelve esto. Técnicamente, como tú muy bien pusiste ahí, técnicamente probablemente aparezcan trimestres bajos por este tema del déficit en cuenta en balanza comercial, ¿fue así? Así es. Porque te De hecho, resta, porque todos adelantaron eh, la importación. Oye, compro hoy día lo que no necesitaba, pero porque como no sé, entonces como eso, vendí 10 pero antes pensaba comprar 8 pero ahora compré 16 en vez de haber quedado con saldo positivo, que con saldo negativo, en términos simples, aparece como un crecimiento, me restó el crecimiento y me puede dejar, comillas, con una recesión técnica, pero no necesariamente con una debilidad de la economía y como lo que, si no me equivoco, tú dices, ahí miremos cómo anda el mercado laboral que anda en el barrio del 4 y fracción, ¿no? 4 así a es. 2 tasas de desempleo. Ya, entonces, desde ahí no se vería mal, pero sí probablemente vista para adelante, podríamos decir, oye, las compañías probablemente posterguen, estén con un ojito mirando la noticia, viendo la oportunidad, pero aquilatando bien cuándo lanzar a hacer esa inversión o esa ampliación de planta o este nuevo producto para tener un poquito el panorama un poco más claro. ¿Sería esa como la traducción? Lo ha hecho perfecto, Max. Efectivamente, resaltando que las compañías en particular se han mantenido muy, y yo creo que expectante, anticipándose, algunas compañías incluso haciendo reducción de personal, si es que ven que el crecimiento no ha sido aquí interesante, volviendo a tu pregunta anterior, ver un poco la influencia de la adopción de inteligencia artificial. ah, Algunas compañías tecnológicas han anunciado que están reduciendo gente porque muchas de las labores, por ejemplo, hoy día de programación se pueden hacer con agentes de AI y ya no se requieren personas. Entonces, eso es importante también destacar. Ese efecto wow al efecto ROE, digamos, va a pasar por ahí por noticias que no son tan positivas, sobre todo para los afectados. Van a haber personas que van a ser desvinculadas de las empresas porque efectivamente están siendo reemplazadas en algunas labores. Esperemos que esas personas eventualmente puedan buscar, reentrenarse, ¿no es cierto?, otro tipo de actividad. Pero una señal de que las cosas van avanzando, desgraciadamente van a ser anuncios por ahí quizás no despidos, pero sí de reducción de contrataciones, en la medida que entra a, digamos, verse un impacto ya más importante de la productividad que trae consigo la inteligencia artificial. Hoy están llegando bastantes preguntas, Axel, de los clientes. Démosle las Yo le preguntas, voy, claro que sí. eso, yo voy ahí, entonces, ver, pregunta Claudio, me dice, ¿cómo se aprecia el riesgo político en América del Sur y en Chile en particular? En un año bien eleccionario, al menos en el caso chileno. Ahí te perdí un poco de la Ah, pregunta. me decían, ¿cómo Ah, está viendo ustedes como BlackRock los riesgos políticos de acuerdo. cómo eso? Y en Chile en particular hablaba al Sí. final. Es una muy buena pregunta porque efectivamente vamos a entrar
a un ciclo electoral bastante activo en América Latina, comenzando por Chile. Tenemos elecciones, ¿no es cierto?, ahora a fin de año. Después, al poco andar, vamos a tener elecciones en Perú, en Colombia. Vamos a coronar este ciclo con elecciones en Brasil. Así que hay bastante foco en cómo esos periodos electorales puedan influir. Y aquí probablemente vamos a empezar a ver ciertos cambios de comportamiento, donde quiero usar el ejemplo de los tipos de cambio. Hemos visto hasta el momento, casi sorpresivamente, monedas en la región bastante resilientes, bastante firmes, a pesar de toda la incertidumbre que hemos visto en el caso de Estados Unidos. El peso chileno se ha mantenido bastante bien. Ha habido el real brasileño ha encontrado ya cierta estabilidad después de una volatilidad inicial. Esos factores, digamos, de mayor estabilidad pueden comenzar a cambiar en la medida que, sobre todo si hay más incertidumbre con respecto al resultado. Y en ese sentido también, volviendo a lo que lo comentaba originalmente, Max, el grado de diferenciación. En el caso de Chile, por ejemplo, las encuestas, al menos hasta ahora, apuntan a que probablemente vamos a tener un cambio de signo de gobierno a partir de marzo del 2026. No sé necesariamente qué persona será, pero si tomo la información que tengo disponible hoy día, da la impresión de que los candidatos de centro derecha tienen una ventaja con respecto a candidatos de oficialistas, por ejemplo. En cambio, cuando voy a lugares como Perú o como Colombia, particularmente, el grado de incertidumbre respecto al resultado es mayor. Y creemos que esa incertidumbre se va a ir trasladando a una mayor volatilidad, por ejemplo, cambiaria, y eventualmente puede afectar a los distintos sectores. Ahora, em, tomando el caso de Chile, que Chile ha tenido un muy buen desempeño bursátil, que hemos mencionado, que ha visto bastante estabilidad en la moneda. Eso siempre hay que cotejarlo con respecto a los niveles de valorización razonables. Y por ahí, digamos, uno empieza ya a ver quizás algunos precios que pueden estar un poquito extendidos. Y una corrección producto quizás de que muchos inversionistas digamos, se han visto sobre atraídos quizás, o sea, am, puede ser bastante probable. Así que yo diría, particularmente en el caso de Chile, los fundamentos en torno al ciclo político se ven un poco más predecible y eso se ha trasladado a los precios. En otros lugares en la región, un poquito menos cierto y eso va a encontrar su lugar en mayor volatilidad en los activos de esos diferentes países. Y el caso más interesante, donde, digamos, yo veo desde BlackRock a inversionistas que miran a la región, sin lugar a dudas va a ser la situación de Brasil, qué vaya a pasar con el crecimiento, qué vaya a ocurrir con lo que mencionaba, si las tasas de interés se van a mantener altas o va a haber espacio para comenzar a reducirlas como un elemento muy importante como para que Brasil pueda retomar un nivel mayor de crecimiento. Y finalmente, si Brasil va a poder aprovechar de cierta manera este reordenamiento de las cadenas productivas, si sus productos agrícolas van a poder reemplazar por ahí quizás productos de Estados Unidos que antes iban a China y que Brasil lo pueda sustituir, eso podría ser un elemento muy importante para ese país. Así que un panorama bastante variado, entretenido, Max, hay que decirlo, a lo que van a ser los ciclos electorales. Y vamos a comenzar por Chile. Yo creo que vamos a tener nuestros 5 minutos de fama a nivel regional hacia finales de año y lo estoy esperando con mucha expectativa. Perfecto, gracias. Hoy aquí Walter nos lleva de nuevo al mercado laboral americano, nos dice cómo se aprecia el mercado laboral en Estados Unidos y él hace mención también que dice que entiende que se despedirán cientos de funcionarios federales calificados, también por lo cual habrá más ofertas de profesionales universitarios. Él habla ahí como de algún reordenamiento del Estado, del Estado en Estados Unidos, del empleado federal. ¿Cómo se ve el mercado laboral? Yo diría por los dos aristas, una por crecimiento, que tú al principio lo comentabas, y por esta otra cosa más puntual. Bueno, efectivamente, ha habido un nivel muy por encima de lo habitual de reducción en los puestos, sobre todo de gobierno federal. Quizás por ahí algunas necesarias, habían programas, al igual que cualquier
partes del mundo. Digamos, por ahí los gobiernos van quizás acumulando exceso de gasto en cosas que personas devidamente entrenadas, un número menor las puede hacer de lo más bien. Así que algo de eso ha habido. Ha habido bastante controversia, hay que decirlo también, Max, que quizás se le ha ido pasando la mano. Hay toda esta iniciativa, ¿no es cierto?, de Elon Musk, de Doge, de ir recortando, ha puesto bastantes dudas con respecto a, por ejemplo, la capacidad de respuesta que tenga la Oficina de Emergencia Federal frente a lo que podría ser algún tipo de desastre natural. Entonces, hay un elemento ahí, pero quiero incorporar una dimensión adicional a esa pregunta y tiene que ver con el panorama migratorio de Estados Unidos. La llegada de inmigrantes en un número importante durante la administración Biden permitió de alguna manera descomprimir presiones salariales que habían en el mercado laboral en Estados Unidos en la medida que ese flujo migratorio se ha ido disminuyendo. En la práctica, hoy día prácticamente no hay tráfico a través de la frontera sur de Estados Unidos con México. Eso ya se observa algunos impactos en determinados sectores que están viendo un poquito más de escasez de mano de obra. Quizás todavía muy tenue, pero eso eventualmente podría salvar quizás los efectos de despidos en ciertos sectores, ya sea por AI, ya sea por esta situación de gobierno. Ahora, esa buena noticia en el sentido de que posiblemente la oferta laboral se encuentra con menor demanda por la reducción de inmigración, trae consigo un riesgo de que volvamos a ver un poquito más de inflación en esta ocasión, ya no solo por los aranceles y el efecto sobre los productos importados, sino que también por presiones salariales que comencemos a ver en ciertos sectores donde comienza a haber menos oferta de mano de obra por esta política migratoria. Max. Puede ser que sea modesta, puede ser que sea bastante más material ese efecto, más fuerte, en la medida que, por ejemplo, el presidente Trump decía poner en curso deportaciones más masivas. Hasta el momento han sido relativamente limitadas, acapara mucho titular, digamos, pero en su momento él pensaba llegar, no sé, a superar el millón de personas deportadas y eso podría tener un impacto en el mercado laboral. Perfecto, gracias por... Mira, antes de pasar una pregunta a Carlos Acuña, que no se me olvide, que voy a tomar ahí de lo que acaba de decir con respecto a inflación, porque había una pregunta previa antes, con respecto a cómo ven las tasas y cómo ven la inflación en este ambiente. Que por un lado, arancel, si es que se llegan a implementar, llegan más caros los productos, este otro tema de la reducción de la migración, eventualmente hay menos oferta, puede haber algún tipo de presión también por ahí. ¿Cómo están viendo ustedes el tema inflacionario y el tema también de, obviamente, de tasas de interés? Ahí vuelvo ya, Sí. esa última es mía. Claro. Bueno, la buena noticia, Max, es que la inflación acá en Estados Unidos al menos ha venido sorprendiendo por debajo de las expectativas. Como te comentaba, el efecto arancelario todavía no se ha visto del todo por las postergaciones, Claro. digamos, yo diría también presión del propio gobierno para evitar que las compañías traspasen a precio rápidamente esta situación de política comercial. Ha ayudado también en la reducción del precio del petróleo por la situación geopolítica, la posibilidad de que se termine la guerra en Ucrania y con eso levantar sanciones respecto al suministro ruso, algún acuerdo con Irán que también ponga en el mercado esa producción, ha hecho que el precio del petróleo, que es un elemento importante, ha ayudado a que la inflación digamos, mantenga en una dirección a la baja. Lo que sí, digamos, todavía no llega al objetivo del 2% acá en Estados Unidos, se ha ido acercando, pero no llega, y con el riesgo de que los efectos arancelarios comiencen a sentirse o eventualmente también ese efecto de salarial de inmigraciones. Y es por eso, Max, que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, se ha mantenido cauteloso, ha decidido mantener las tasas de interés, a pesar de que la inflación, como te decía, se ha seguido un curso a la baja, pero eso es mirando hacia atrás. Ellos están preocupados de que en lo que reste del año podamos ver un repunte inflacionario y quieren de alguna manera guardarse algunas varas si fuese necesario, como para ese entonces tener que mantener tasas un poquito más restrictivas para mantener controlada la inflación.
Ahora, las tasas de interés, ciertamente la Reserva Federal tiene un decir muy relevante en eso y la decisión de postergar apunta a que las tasas de interés de corto plazo particularmente se van a mantener en los niveles actuales. Por ahí quizás a fines de año podríamos ver un recorte eh, eh, adicional si fuese necesario. Lo que es importante destacar a tu pregunta, Max, es qué ¿Mm? está ocurriendo en las tasas de mayor plazo, porque aquí hay un factor adicional que hay que tomar en cuenta que tiene que ver con la política fiscal de Estados Unidos. Y lo menciono porque justo durante estos últimos días en el Congreso americano pasó el proyecto de reforma tributaria que presentó el presidente Trump apenas con un voto de diferencia, un programa muy agresivo en cuanto a recortar impuestos o a mantener reducciones de impuestos que el presidente Trump puso en curso en su mandato anterior. También trae reducciones de gasto público, algunos digamos, en gasto eh, que típicamente han sido muy políticamente controversiales, como reducir el gasto público en salud. Entonces, esa discusión fiscal es muy importante porque el resultado nos va a dar luces respecto a qué pasa con el déficit de Estados Unidos, que viene acumulando un déficit de gasto muy grande post pandemia, y cómo eso se ha ido traduciendo en un nivel de deuda que llevó a que Moody's, ¿no es cierto?, la agencia clasificadora de riesgo, le bajara clasificación hace algunos días atrás, precisamente por esa dinámica. Entonces, las tasas largas no solamente van a estar influidas por lo que haga la Fed, sino que por la dirección que siga Estados Unidos en cuanto a sus impuestos, en cuanto a su recaudación, en cuanto a la situación final de su deuda. Y eso es muy importante, Max, porque lo que pase con las tasas de interés en Estados Unidos, sobre todo las tasas largas, marca un piso para las tasas en el resto del mundo, prácticamente. Y por eso mencionaba que las tasas de interés en Latinoamérica, que son muy importantes para sectores como el sector inmobiliario y para la inversión toda, ¿no es cierto?, Estoy de acuerdo. puedan estabilizarse a niveles más altos a los que estamos acostumbrados a ver. Y eso tiene consecuencias tanto en el crecimiento, pero también en las decisiones de inversión. Por ahí la renta fija puede tomar un lugar un poco más protagónico a la medida que los rendimientos que uno consiga sean más elevados de lo que uno estaba habituado a ver en años anteriores. Así es. Bueno, interesante eso. La marea va a estar alta y va a afectar a todos los botes que estemos puestos en la bahía. Si sube, Claro. nos va a mantener más arriba. Oye, la última, yo creo que por tiempo también, porque nos queda un minuto, pero no quería dejar fuera a Carlos Acuña. Dice, y me gusta la pregunta, porque es la que pareciera tan simple, pero es la complicada. Estoy aquí en el barco, dice. Sí. No. Si mi horizonte de inversiones de largo plazo, ¿debo hacer cambios por la coyuntura actual o me conviene mantenerme sin cambio hasta que exista menos volatilidad? Si es que las caídas se revierten. Sí, Pregunta. y yo creo que es importante no perder el norte, o sea, saber hacia dónde uno va, pero de alguna manera ir ajustando las velas en la medida que, lo que comentaba, uno a veces tiene ciertas eh, percepciones basadas en el pasado, ¿no? De que los elementos que le dan diversificación a mi cartera son tales y a lo mejor no están funcionando de esa manera, así que hay que nosotros nos gusta decir, hay que diversificar la fuente de diversificación. O sea, que mirar más allá de lo que estábamos habitualmente acostumbrados a considerar. Y eso sería un ajuste, digamos. Y segundo, quizás como una manera digamos, que sea una travesía no tan desagradable, que no nos estemos mareados todo el rato, ayuda mucho, creo yo, Max, de alguna manera incorporar en el análisis al momento de ser selectivo. Hay compañías que son mucho más resilientes frente a cambios de temperatura del agua, de los vientos, etcétera, que otras. Compañías que tienen situación financiera mucho más fuerte, tienen balances bastante holgados en cuanto a caja, que son capaces de generar buenos flujos, que no están excesivamente endeudadas. Y yo, digamos, creo que en momentos más de incertidumbre, sin cambiar el norte, digamos, usaría un arsenal mayor de ese perfil de compañía, que son más resilientes. Perfecto. Oye, muy buen punto, Axel, y yo creo que aquí me voy a meter yo más
como Max Pinto Sura, ¿ah? Nosotros creemos mucho en la gestión activa, en la gestión profesional, en el apoyo de estar buscando en este minuto las distintas fuentes de diversificación, esos sectores que tienen mejor resiliencia o esos sectores que tienen mayor tasa de crecimiento o estos sectores que están más protegidos del viento. El viento les pega todo, pero obviamente por algo existen los puertos, por algo existen las bahías, existen estos cerros que de repente cubren o nos dejan tener un transitar más tranquilo, por lo tanto fondos autogestionados, como cuando yo le digo, o esto lo hago yo, y yo soy el que va ajustando todo día a día, que requiere una cierta gimnasia, un cierto ejercicio, una cierta disciplina, o delegarlo en equipos profesionales, los equipos de BlackRock o el equipo, en este caso Sura, que estoy hablando yo, en fondos más bien autogestionados, permiten, sin cambiar el norte, sin cambiar el destino final al cual queremos llegar, ir tomando un cierto derrotero que nos permite ir más tranquilos, que nos permite ir más cómodos, no para ir mareados, y delegar en un profesional que busque las nuevas fuentes de diversificación, esas nuevas fuentes que no necesariamente vienen de la renta fija tradicional, puede que haya, estoy inventando, algo de deuda privada, algo que, o sectores industriales que no se ven afectados tan fuertemente o que tienen un componente stable más fuerte, no sé. Eso ahí donde yo digo conversen con su asesor, asesórense con un experto. Los vientos están cambiando aquí, lo que ha dicho Axel de forma muy gráfica. Hemos tenido a veces unos vientos medio arrachados, hay temas, pero no hay que cambiar el norte, estamos dirigiendo a buenos puertos. Entonces, eso es importante, saber qué nos está esperando. Y ahí contó cuatro grandes verticales y que las fue detallando en distintos grados y cómo aprovecharlo en regiones o sectores para ir beneficiándose, y eso tiene que estar bien representado en un portafolio diversificado. Axel, no sé si quieres pasar alguna idea general, final, o con esto ya estamos casi en la hora y más bien dicho, pasado. Cerrar Dándole un poco. solamente, digamos, y me encantó hacer todo este análisis con jerga náutica, Max, no perder de vista el destino, el puerto. Hay cosas que uno puede hacer, digamos, como para hacer la travesía más agradable y menos, digamos, incierta, que tiene que ver con la adecuada diversificación, la gestión profesional. A veces uno tiene que contar con una tripulación experimentada, con buenos instrumentos como para llegar a ese buen puerto. Así que muy agradecido de la invitación. Encantado de seguir trabajando con Sura y con sus clientes desde BlackRock, y espero podamos tener una conversación tan amena como esta en un futuro cercano, Max. Nuevamente, Axel, un agrado conversar contigo, un agrado tener el apoyo de BlackRock, estar dentro de nuestra parrilla de productos, ser el asset manager más grande del mundo, medido por AUM. Así que nada, muy agradecidos a todos ustedes los clientes que se conectaron en esta mañana. Agradezco también a los que nos mandaron preguntas. Si hay preguntas adicionales o quieran profundizar después algún tema con nosotros, feliz, acérquense a su asesor. Hay más de 250 asesores certificados que están disponibles para poder atender sus consultas y sus requerimientos. Así que por mi lado, nada, simplemente que tengan un excelente día y muchas gracias por esta conexión y nos vemos en una próxima oportunidad.